Bien, iniciamos. Comentarios con relación a la aplicación de normas internacionales. Este tema, que como lo decía la doctora Marcela Urriasti, parece ser que es un tema de contadores públicos, no es un tema de contadores públicos. Lo que pasa es que los contadores públicos, como siempre, nos gusta meternos en líos, ¿cierto? Entonces estamos asumiendo la responsabilidad de las normas internacionales. Y aunque lo habíamos dicho que no la queríamos hacer, ahí terminamos haciendo. Y los administradores, chéverísimos, o sea, tranquilísimos. Voy a comentar una historia que me comentó una niña y me mostró el correo y lo tengo ahí como correo. Me dijo: Oscar, la gerente de la empresa donde yo estoy me puso una denuncia ante la Junta Central de Contadores porque no le estoy haciendo las normas internacionales y eso corresponde a mi trabajo. Y yo le dije: bótele el trabajo, ¿cierto? Por irresponsable al administrador. Y créame que como ese es más de un caso que lo he venido escuchando. Ustedes ya saben de lo que he venido comentándoles, que tengo como misión, y lo vuelvo a comentar, algunos están aquí, por eso me voy a reservar algunos casos, defender contadores públicos. Y me han comentado en estos días varios casos que le están sucediendo ante la Junta Central de Contadores, algunos muy dolorosos, ver a un contador en esa circunstancia, acosado, en esa circunstancia, llamémoslo así, en donde se le invierten las cargas de la prueba. Cuando se le dicen invierten las cargas de la prueba, es un administrador tratando de lavarse las manos con el revisor fiscal. Y por eso uno dice: hombre, esto no puede llegar a ser así. Y créame que mucho contador público estudia para defender al contribuyente, para defender a su cliente, pero no sabe de las normas que le van a aplicar a los contadores públicos. Es decir, saben defender a los otros, no se saben defender ellos mismos. Y voy a comentar varias historias. Un día llegó un gran amigo mío, cuando ustedes se acordarán, yo era presidente de la Junta Central de Contadores, y llegó un amigo mío y yo tenía que desarrollarle un cuestionario que me había solicitado la Junta Central que le desarrollara al contador. Y una de las primeras preguntas que le hacían era ¿cuáles eran las normas de auditoría? Él no se las sabía. Y después le dijeron en su ejercicio de fe pública, ¿qué es fe pública? ¿Cierto? Eran preguntas como queriendo saber si el personaje tenía conocimiento de la observación de las normas aplicables a la profesión, artículo 37-5 de la ley 43. Cuando yo vi que el personaje me puso una cara como: ¿y esto? ¿Por qué me preguntan esto? ¿Cierto? Debo confesar aquí una cosa que hice. Él es gran amigo. Lo que hice fue, le dije a la secretaria que estaba teniendo: espere un momentico, esto está haciendo mucho calor aquí, voy a bajar con el contador a tomarme un tinto ahí en la trial. Y fui y le dije: usted cuando me conteste tiene que saber las normas, no vaya a decir no las sé, porque se supone que usted la sabe, porque ese es el trabajo suyo. Entonces, mire, cuando yo le haga la pregunta, aquí está la ley 43, háblase del artículo 7, el artículo tal, ¿cierto? Y se defiende, léanlos. Nadie lo va a saber, ¿ok? Nadie lo va a saber. Eso era lo que yo podía hacer en ese momento, porque ver a un contador ejerciendo la profesión sin saber que es contador público es doloroso. Y es doloroso saber que muchos de ustedes, les puedo hacer un cuestionario siniestro que lo hago en los posgrados. Levante la mano los posgrados, ¿cierto? Muchos, ¿no? Hago el ejercicio del cuestionario siniestro y arranca diciendo que es contador público. Y ante eso empiezan a decirme: es un profesional, es el asesor, es el que dedica la contabilidad, es el que asesora a las empresas, es el que no sé qué cosas, es el que mil vainas, ¿cierto? Y de eso, nada. Yo les digo, la siguiente vez que redacten la ley 43, ¿cierto? Cuando redacten la ley 43, lo vamos a llamar a usted para que eso que usted está pensando lo pongamos en un comité y ponerlo a estudiar. Pero eso no es contador público. Entonces nosotros, que estamos ejerciendo la función de contadores públicos, nos van a juzgar como contadores públicos, sabemos de tributario,
Ya no sé si tanta contabilidad por lo que estoy viendo, pero hay muchísimos tributarios, pero no nos sabemos defender. Y créame que ese va a ser un tema que se viene, que se advierte venir, y es ahí donde viene una de mis preocupaciones con relación al ejercicio. En esta primera parte quiero decir tendencia o de lo que estoy viendo en la aplicación de las normas internacionales de información financiera, que son aplicables a los comerciantes, no a los contadores. Son normas que, si quedan mal aplicadas, le corresponden las sanciones al administrador, no al contador, no al revisor fiscal. Y cuando digo eso, no al contador, no al revisor fiscal, porque uno dice, listo, vamos a mirar con un estado financiero y dice, las valorizaciones son iguales durante los 2 últimos años y las depreció. Y no puede ser cierto, las valorizaciones no pueden ser iguales los 2 años. Ahí están. Hombre, usted está depreciando por encima del costo. Ahí están, ¿cierto? Y entonces empieza uno a decir, no provisiona, no amortiza, no deprecia, cuando deprecia por encima del costo. Las valorizaciones son iguales, repleta de anticipos que no saben, y un montonón de anticipos de mugres que se van quedando ahí en esa 13, y en especial la 1355, que nunca la cierran. ¿Ok? Inventarios que no son inventarios, propiedad, planta y equipo que nadie los encuentra. ¿Ok? Y siguen depreciando. Ajustes por inflación que se quedaron, diferidos que nadie sabe qué son, nadie los ha amortizado, cuentas por cobrar que no se sabe el nombre del personaje, y entonces ponen el nombre de la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo depreciar? Me he encontrado cacharros en este tema de la esta, y voy a comentar algunos, de una contadora que me sucedió hace 3, 4 años estudiando norma arrancando, en donde había hecho un préstamo a empleados, y era el préstamo a ella, ¿sí? Era un préstamo a ella, a la contadora de la empresa, y lo estaba amortizando con la depreciación de propiedad, planta y equipo. Es decir, hacía gasto de depreciación contra préstamo a empleado, y el préstamo era de ella, y sacaba préstamos, ¿sí? Entonces, cuando uno se hace el flujo efectivo, uno dice, se encuentra con el flujo efectivo y dice, aquí no me cuadró la depreciación. ¿Y usted cómo hizo? ¿Qué es lo que uno ve en los estados financieros que automáticamente uno sabe que están mal hechos? Y hemos hecho el ejercicio. Muchos de ustedes se están haciendo el ejercicio. Creo que estamos revisando, Dianita me corrige, más o menos unos 70, 80 estados financieros. Me hacen llegar, yo creo que tengo en el correo más de 120 para... Mírenlos y dígame qué debo hacer, ¿cierto? Y entonces uno coge el estado financiero y uno dice, bueno, primero que todo vamos a mirar qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí, y empieza uno a hacerle la prueba a los estados financieros. Y se encuentra uno con circunstancias que nunca debieron haberse hecho, circunstancias que nunca sucedieron. Y entonces uno dice, a norma internacional usted no puede entrar con consignaciones que no haya identificado. Entonces, como dice, consignaciones por investigar, ¿no? ¿Cómo es que la llaman? Entonces, o las ponen como en rojo en la 13, o la ponen por allá en la 28, ¿cierto? Le queda por allá en un pasivo. Así no puede entrar, porque es que, ojo, otro temita que voy a comentar. La doctora Marcela Urasti comentó experiencias del grupo 1. Hoy ya podemos decir que Colombia tiene una experiencia en norma internacional, y fue lo que le sucedió a los del grupo 1. Es decir, los que están en el grupo 2 podían averiguar esa conferencia, inclusive le podemos regalar las conclusiones, porque las tenemos de lo que sucedió en ese foro de la Superintendencia Social. Los errores que se cometieron en el reporte del ESFA del grupo 1. Luego hay una experiencia ya plasmada. En esa experiencia, pues lógicamente sacan algunas conclusiones, como por ejemplo que se van a disminuir los patrimonios, y efectivamente se van a disminuir los patrimonios. La gente no calcula el impuesto diferido, existiendo impuesto diferido, no hay cálculo del impuesto diferido, cuesta un dolor de trabajo. No digo más, pero un dolor de cabeza a calcular el impuesto diferido. Hay diferencias abismales. Hay un estudio y hay una experiencia en el grupo 1. Mucha gente hoy, 2015, pues ya deberían estar en la aplicación de la norma internacional. Y aquí vienen las dificultades que está teniendo este proceso. Primero que todo, se hizo el estudio, se reportó el ESFA,
el EFA dice valor razonable. Entonces todo el mundo consideró que la única política en propiedad, planta y equipo era valor razonable. No analizaron que podía tener otra posibilidad, el costo, que era otra herramienta para los de plenas. Entonces arrancaron a hacer valor razonable, pero no movieron en la política la vida útil. Entonces inventaron un valor razonable y se lo subieron 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, ¿cierto? Y lo van a depreciar en lo que resta de vida útil. Eso hace que el gasto de los años futuros de depreciación sea inmenso. Y en lo que uno ve es 10 años generando pérdidas por depreciación. Cuando el socio y el dueño del negocio se dio cuenta del impacto tan fuerte, ¿cierto? Del impacto tan fuerte, pues digo, aquí toca volver a hacer el estudio. Y tocó volver a hacer el estudio. Entonces uno le dice, cuidado con los impactos. No, el diagnóstico, que he visto 2 o 3 diagnósticos desarrollados por ahí por grandes firmas, con todo el dolor de la pena, son unos descrestadores. Yo ya le dije a mi gente, no hagamos tanto diagnóstico, no hagamos tanto cuadro, lo que quiero es impactos, ¿cierto? Porque es que uno debe decirle, hombre, redactarle la norma y redactarle la norma. No, nos vamos directamente a impacto. Una cartera que se está quedando, ¿cierto? Impacto. Que una depreciación que se está cambiando la base, impactos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el cargo diferido? Ahí hay impactos, ¿cierto? ¿Qué pasa que hay unos activos que no estemos utilizando? Hay unos impactos. Uno tendría hoy que empezar a evaluar y a tratar de determinar esos impactos para poderle decir al personaje, a nuestro gerente, lo que le va a suceder en norma internacional. En la norma internacional solamente hay 2 problemas en norma internacional: el debe y el haber. No hay más. O sea, ¿por qué? Porque si uno ya lo pone un contador público, todo lo vuelve a deber y todo lo vuelve a ver. Pues, ¿sí? Entonces, hacen asientos. Entonces, empiezan a hacer asientos espectacular. Uno le dice, desaparece la valorización. Entonces, listo, desaparece la valorización, cierro 38, cierro 19 y chao, se arregló. Se cierra diferido, facilito, cierro la 17, la mando a gastos, chao, facilito, ¿cierto? Pero cuando uno le dice, calcula el valor presente, eso no es debe ni es saber. Eso, ¿cómo se hace? ¿Cierto? Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan los problemas. Pero este trabajo, que puede quedar mal, el ESFA puede quedar mal todas las veces que quiera, hasta cuando tenga que compararlo contra el Estado que le toca aplicarlo, puede corregirlo las veces que quiera porque no tiene efectos legales. Ese es un muy buen ejercicio para los contadores, para que contadores y gerentes se metan en el proceso y se metan en el proceso a jugar. Es decir, uno no quiere que se la sabe toda. Hay errores, se me han ido errores, hay muchos errores. Uy, yo por qué no miré eso, yo lo pude mirar por otro lado. Por eso quiero decir cosas importantes que no deben olvidar en una implementación, cuando se está hablando de implementación. Uno, fundamental, definir el ciclo normal de operación. Ciclo normal de operación para todas las empresas industriales, las comerciales, es fundamental definir el ciclo normal de operación. Y el ciclo normal de operación es aquel ciclo en donde yo tengo el inventario, lo meto a producción, termino en el producto terminado, lo almaceno, lo vendo, ¿cierto? Lo cobro, y cuando lo convierte en plata, ahí se acaba el ciclo. Luego es un ciclo en donde desde yo que tenga el inventario hasta cuando yo lo recupero, ese es el ciclo normal de operación, que hay que definirlo, para cada negocio es diferente. ¿Por qué es importante el ciclo normal de operación? Porque se me define lo que va a ser corriente o no corriente. Para ciertas y determinadas cuentas, eso es lo que me define corriente o no corriente. Porque si yo le pregunto qué es corriente y no corriente, pues lógicamente salimos para nuestras clases de contabilidad 5 o contabilidad 4, por allá donde decía, lo corriente es lo que es menor a un año, ¿cierto? Y entonces, y lo no corriente es lo que es mayor a un año. Esa aserción cambió. Esa aserción ya no es, bueno, ya no es en toda su extensión. Porque la primera aserción para tratar de definir corriente o no corriente en la norma internacional es si es corriente lo que está dentro del ciclo normal de la operación. Y lo que esté por fuera del ciclo normal de operación, para ciertas y determinadas cuentas, las importantes, las atinentes, se considera no corriente. Pero hay otras que no están dentro del ciclo normal de operación. Una obligación financiera no es del ciclo normal de operación. Y entonces esa sí la vamos a tener que medir a si es menor a un año. Y por eso el definir corriente o no corriente se les va a volver tan importante
Porque si usted dice que está por fuera del ciclo normal de operación, usted lo va a tener que ajustar ese valor al valor presente neto. Entonces usted dice, ah no, entonces mi ciclo normal de operación son 360 días, ¿cierto? No seamos serios, para tomarle el pelo a la norma, ¿cierto? Uno puede decir, además porque yo estoy asesorando a unos contadores muy prestigiosos, y sobre todo que encuentro con unas contabilidades espectaculares, y me preguntaron por eso, ¿a qué le tengo que hacer valor presente? Entonces yo le dije, Oscar, pero es que ahí sí da para que uno se cuadre o se acomode, ¿cierto? Y ese es el acomodo, meter todo eso dentro de volverlo corriente todo, ¿cierto? Para no hacer el valor presente neto. Llega y le dice, así es una falta de seriedad el proceso, ¿cierto? Así es una falta de seriedad el proceso. Y lo voy a decir por otra experiencia. Me llamaron de una empresa en donde me dijeron, me contrataron para norma internacional. Y me dice la gerente, propiedad, planta y equipo no la voy a aplicar, porque son inmateriales mis activos, entonces no lo aplico. Entonces yo me quedé mirando. Y además, yo no voy a aplicar eso del valor presente neto. Yo dije, espere, usted me llamó a mí para que le hiciera el estudio de norma internacional y parto de esa premisa. Hasta aquí acabó el contrato. ¿Yo para qué me voy a poner a hacer una vaga? Usted. Si usted quiere seguir así como viene, hágalo. Ay, se molestó. Pues. Por eso yo le decía a Marcelita, yo estoy viendo administradores que le quieren tomar el pelo al proceso. Yo veo contadores públicos estudiando e intentando aplicar las normas internacionales como Dios manda. Al fin y al cabo, no les impacta. Eso no es lo del contador, pero quiere presentar la mejor de las asesorías. Si estuviera en nosotros aplicarla, apliquémosla completamente. Créame, las normas internacionales son unas normas que realmente van a presentar la situación financiera de las empresas, haciéndolo serio. Por eso yo doy cuenta de lo que hágale. No me van a dejar mentir. Una vez llamé a un contador público y le dije, hoy tengo más o menos unos 600 millones en el diferido. ¿Qué es eso? Venga, Oscar, bótelo para el gasto. Aprovechemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier error del pasado se corrige con el argumento de las normas internacionales no lo permiten. Y por ahí se arreglaron todos los errores contables del pasado, desde el punto de vista del contable. Claro, cuando se va a ver en el patrimonio la cosa, el golpe es fuerte, ¿cierto? Y entonces ahí es donde uno le tiene que decir al personaje, hermano, su patrimonio está disminuido, esas pérdidas acumuladas disminuyen su patrimonio abajo del capital social en un 50%, luego fácilmente podemos decir usted está en una causal de disolución. Y están en causal de disolución. ¿Qué podemos hacer? Hombre, esa cuenta por cobrar de socios, me le va a poner un plan de pagos, ¿cierto? Me lo va a cruzar con la esta, lo calcula el valor presente, porque si usted me dice, es una cuenta por cobrar de socios, que ya se llevó la plata y no va a regresar, la tengo que castigar en el 100%, porque eso es un retiro. Pero si usted me la vuelve instrumento financiero, yo le hago valor presente y la disminuyo en un 20% y no en el 100%, y usted se gana 3 o 4 años para hacer la vuelta, pero me la devuelve, me la cruza con utilidades. Hace algo. Entonces uno le plantea soluciones, tampoco es ir a aplicarla a rajatabla la esta. Uno sabe que puede tomar decisiones, algunas decisiones las puede tomar, y es ahí donde deberíamos nosotros, lo que llamo visualizar impactos. Mucho documento es descrestador, mucho documento, buena gráfica, buenos colores y toda cuestión, no es el tema. Uno trata en ese momento de advertirle al contribuyente, advertirle a nuestro cliente, advertirle a nuestro administrador, advertirle a nuestro gerente de las dificultades que está teniendo el negocio, que quedan descubiertas en la aplicación de la norma internacional. Entonces, esa como la primera conclusión. Hay una segunda conclusión que nos está enredando
ya lo comenté yo a José Alfredo y se lo comenté a la doctora Marcela, lo he comentado también en Bogotá, y bien tiene que ver con sistemas, porque los sistemas, cosa que no se veía venir en el tema, pero los sistemas se empezaron a tener un problema espectacular, es decir, el grupo 1, algunas empresas del grupo 1, grandes empresas, grandes, muchísimas, con muchísimas utilidades, no tienen sistemas. Cuando no tienen sistemas que soporte un análisis adecuado de los estados financieros. Luego el ESPA tocó hacerlo en Excel, toca hacerlo en Excel. Pero los periodos intermedios tocó hacerlo en Excel. Llegó 31 de diciembre del 2014 y estamos haciéndolo en Excel. Y el sistema no arranca. Y no arranca porque el ingeniero no sabe qué hacer con la norma internacional. Entonces uno le dice, mano, pues haga esto, haga aquello. No, a uno le hacen un convertidor. Bueno, me sirve el convertidor. No, yo necesito que me ayude en la medición. Yo me ayudo que algunos asientos automáticos me lo hagan. Y adicional a eso, ¿cierto? Que me dé alcance a todo el de la norma internacional. Hombre, mantenga lo que estamos haciendo. Lo que llama el multilibro. Es decir, el 2649 y 2650, que por los decretos de las normas internacionales, ya llámese 3022, 3023, los nuevos que están saliendo, todos esos, dicen el 2649 muere el 31 de diciembre del 2015. Hasta ahí llega 2649. Eso lo dice el decreto, no lo han cambiado, así están los decretos. Es decir, muere, hasta ahí llegan los efectos legales. ¿Ok? Para los del grupo 1 murieron el 31 de diciembre del 2014. Cuando uno dice muere en un decreto es porque ya no tiene efectos el 2649 y el 2650. Ya no tiene efecto. Y ese está mal decreto. Resulta que tributariamente se presenta un problema muy fuerte. Y el problema fuerte es, y ahora la DIAN, ¿dónde va a buscar información para su medio magnético? Y entonces uno dice, la estábamos construyendo con el 2649 y con el 2650, salió una resolución, y dice, para efectos fiscales, el 2649 y el 2650 van 4 años más a partir de la fecha de aplicación. No era lo que decía el 1607, el 1607 decía 4 años a partir de la ley, es decir, desde el 2012 supuestamente iría hasta el 2016. Pero es una resolución. Es una resolución, no un decreto. Trataron de darle alcance ahorita en la reforma tributaria, porque era el momento. Hombre, vamos a extender los 4 años, vamos a suponer que lo hubieran extendido 4 años a partir del 2019 hasta el 2020. Pero en manera práctica uno diría el 2649 se murió. Yo jamás había soñado que una norma contable fuera a vivir porque tuviera efectos fiscales. Créanme, yo estuve en el 2160, el año 86, yo estuve en el 2649, estuve en las discusiones, en los comités, y hablamos con esa tranquilidad de hablar de la norma contable, porque eso era lo contable, y no nos preocupamos del fisco, porque esto es una norma contable. Lo primero que tenemos que quítale efectos a la fiscal, y quítale efectos a lo contable, y quítale, que cada uno con su reglamentación, como sucede en todas las partes del mundo. Lo fiscal, lo contable, ¿cierto? Y hay una norma que concilia, que son los impuestos diferidos. Y así se le había dado el tratamiento. En Colombia, no, porque el fisco empezó a decir cómo se contabiliza, y había que quitar los efectos. Había que quitar los efectos fiscales. Por eso yo digo a veces en los seminarios, que uno no debería venir a aprender norma internacional, sino a cómo desaprender normas fiscales que tengan efectos contables. Porque cada rato que uno empieza a hablar de norma internacional de información financiera, me dice, ¿y ahora qué va a hacer la DIAN? Pues, yo no sé, José, qué va a hacer, ¿cierto? Yo no sé qué va a hacer la DIAN, pero lo que sí es que hay una norma legal que es de obligatorio cumplimiento y que tenemos que hacer la contabilidad con base en un parámetro. Se presenta el problema. Entonces uno dice, solución, los sistemas. Y los sistemas dice, ojalá el sistema que estemos diseñando es que se capture de la misma manera como se viene capturando hoy, se capture de la misma manera, movamos el mismo plan de cuentas, porque estemos mover el mismo plan de cuentas, y empezamos a garantizar la contabilidad para el fisco.
Pero cuando sea la norma internacional no implica registro. Norma internacional de información financiera desde el 2003 ya no se sacan normas internacionales con propósitos de registro. Por eso se cambió la nomenclatura de normas internacionales de contabilidad, que era registro, por normas internacionales de información financiera. Ahorita lo que preocupa son los estados financieros, no cómo lo registren. Regístrenlo como quieran. En Colombia se está presentando el problema que no sucede en el resto del mundo. El resto del mundo, todo el mundo se encarga de llevar la contabilidad y nadie se está preocupando por contabilidad. Es más, ojo, señores revisores fiscales, este es el único país que opinamos sobre contabilidad. Este es el único país en el mundo que se opina de contabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que decir de contabilidad? Que se ajuste a la técnica legal, contable y a las normas legales, ¿cierto? Un 208-3 por allá, redactado hace rato, porque no es desde 1971 con el Código de Comercio, fue redactado en la Ley 73 de 1935, y las funciones del revisor fiscal son de la Ley 73 del 35. El 70% de las funciones del revisor fiscal son de 1935. Ya van a cumplir 100 años. 100 años y no se ha modificado. Y vaya usted y tóquelas. Y claro, si usted analiza los problemas de los contadores públicos como revisores fiscales, es negligencia en el cumplimiento de las funciones. Analicen todo lo que lo acusan a uno. Negligencia en el ejercicio de las funciones. Y usted va y lee las funciones y entonces uno dice cerciorarse. Güey, madre, ¿esa joda qué es? ¿Sí? Eso es tener convicción plena, absoluta y total. Ya lo vamos a hablar hoy. Luego, cuidado con esos temas y esas evoluciones, porque la contabilidad en el mundo evolucionó. La contaduría pública, los contadores públicos en el mundo evolucionó. Los estados financieros en el mundo evolucionaron. Las administraciones de empresas evolucionaron. Todo evolucionó. Los sistemas han hecho una revolución completa en muchos de los quehaceres de la administración. Lo único que no se ha modificado en el mundo es el contador público colombiano revisor fiscal. Lo vamos a tener que hacer. No sé para dónde. Yo he redactado como 3 proyectos de ley. Ninguno ha pasado. He definido revisoría fiscal como unas 10 veces, ¿cierto? Entonces, por allá cuando voy a los simposios de revisoría fiscal, ¡ay, llegó el del órgano! Tengo una cara de órgano increíble. Por aquella teoría ya conocida por ustedes antes. Entonces, vuelvo al tema de los sistemas. Vamos a tener que tener un multilibro para garantizar sistemas para 2649, 2650, y vamos a tener que él mismo buscar la manera de que nos convierta eso a norma internacional. Hay sistemas serios, hay sistemas que han venido trabajando fuertemente el tema, ¿cierto? Uno le habla de taxonomía y ellos entienden taxonomía a otra cosa. Entonces uno quiere decir, mire, yo lo quiero así, ¿ok? Y quiero que esta cuenta que usted la llama la 11 y que la llama la 12 se llame efectivo y equivalente de efectivo, ¿cierto? Y esto que se llama inversiones me la habla porque hay unas inversiones que van a volver instrumentos financieros, otras van a volver inversiones en asociadas, otras van a llamar negocios conjuntos, otras se van a por un proceso de consolidación. Luego hay que empezar a mirar qué hay en la inversión, ¿cierto? Hay que mirar en la propiedad, planta y equipo, porque se abre propiedad, planta y equipo fuertemente en propiedad, planta y equipo, en propiedad de inversión, en bienes mantenidos para la venta, ¿cierto? Hay arriendos que se tienen que meter y hay que empezar a analizarlo, ¿cierto? Y hay que desaparecer esos bienes que no se están utilizando. Por ejemplo, los terrenos en Jardines La Colina, eso tiene que desaparecer. Al menos que usted lo piense utilizar, ¿cierto? Quieren enterrar al gerente o alguna vaina de esa. Pero hay que desaparecer. Hay activos que si ustedes ponen a analizarlos, hay activos que desaparecen. Ya no les encuentro esa taxonomía. Usted no tenga cargo diferido, no lo tenga porque no le va a encontrar nombre. Gasto pagado por anticipado, sí. Cargo diferido, no. Que son diferentes. El gasto pagado por anticipado es una cosa que usted pagó y está esperando
que le reviertan el servicio. Por ejemplo, seguros pagados por anticipado. El seguro pagado por anticipado, si usted ya lo pagó, está esperando es que lo cubra usted durante un año. Si ese es el proceso, a usted, para ponerlo en términos de que me lo van a entender, usted lo que tiene es un derecho a exigir la prestación de un servicio. Y si usted tiene un derecho, ese derecho es un activo. Por consiguiente, el gasto pagado por anticipado es un activo. Pero el cargo diferido, aquel gasto de erogación que usted ya lo desarrolló y lo dejó en el diferido, ¿cierto? Porque el gerente quería mostrar utilidades, ¿cierto? Cargos diferidos. O porque todavía no lo ha facturado, y entonces como yo no lo he facturado, yo no tengo el ingreso, luego el costo me lo dejo en el diferido, para que cuando yo facture, ¿cierto? Pongo el ingreso y se viene el gasto y enfrento el ingreso con el gasto. Ya no se trabaja así. Esos costos y gastos los tiene que meter en el estado de resultados y a usted le surge un derecho a recuperar esos costos y gastos. Por consiguiente, se separa del concepto factura y va a empezar a tener un ingreso teórico que va a llamar cuenta por cobrar contra ingreso. Entonces, por eso es que el diferido desaparece. Porque es que usted tiene el derecho a recuperar los costos y gastos. ¡Ay! Es que no lo sé si lo voy a recuperar. Entonces, hermano, eso es un costo o gasto que usted no lo recupera, por consiguiente, no puede estar en el diferido. Y aquí empiezan a haber varias análisis que hay que analizar los estados financieros de cada una de las empresas, porque cada una es un mundo diferente. Yo no he encontrado un estado financiero parecido, ¿cierto? O que podamos darle el mismo tratamiento. Tenemos que buscar formas para tratar de determinar qué norma le aplicamos. Y aquí viene una interpretación. Las normas internacionales de información financiera, esas normas fuertes de información financiera, hay que saberlas leer. Hay que saberlas leer. ¿Por qué? Porque esto no es como cuando teníamos 2649, que teníamos un artículo y íbamos a buscarlo, ¿ok? Así como ustedes buscaban el de pasivos estimados y contingencias, que lo buscaron desaforadamente. Uno le dice, nunca lo leyeron. Nunca leyeron el de pasivos estimados y contingencias, artículo 52. Y vaya que sí se utiliza. Vaya que sí se utiliza. O el 81, ¿cierto? Cuando hay un fallo ya en contra toca registrarlo, ¿cierto? Yo no había visto eso, ¿cierto? Yo hasta que no lo pague, olvídese, usted tiene que estimarlo, ¿cierto? Y eso cambia. Eso es aplicación de 2649. Por consiguiente, si usted no lo aplicó en el 2649, en norma internacional, sí le va a aparecer esa contingencia y uno va a tener que clasificarla en el ESPA como error de 2649. Y cuando usted reporte el error de 2649, ¿se fue Marcelita? ¿Puedo hablar? La superintendencia va a decir, le quedó mal el 2649. Es un autodenuncio. Entonces uno dice, cuidado, hagan el cierre de diciembre 31 del 2014 con cuidado, porque cuando vayan a hacer el ESPA, se va a descubrir si usted aplicó bien 2649. Entonces usted reporta 31 de diciembre del 2014 para la Superintendencia de Sociedades, estados financieros con 2649, firmados, certificados y dictaminados, y el 1 de enero del 2015, cifras cambiadas, volteadas, porque había que darle alcance a la norma internacional. Pues no le hagamos alcance, presentémoslas igualitas. Claro. Entonces se corre el riesgo. Si usted dice, no, pero ¿para qué se pone usted a alertar? A ver, ¿quién lo está llamando a alertar? A ver, ¿quién? Listo, nos quedamos callados, se van igualitas y pasó 16, no pasó nada, 17 no pasó nada, 18 no pasó nada, 19 no pasó nada. En el 20, por casualidad, se presenta una revisión de estado financiero de no sé qué, un revisor fiscal, una superintendencia, alguien y se da cuenta que estaba mal aplicada la norma internacional y le hacen abrir los estados financieros desde el 16, comparados con el 15. Y entonces le tocó volver a repetir el proceso, ¿sí? Y volver a llamar a la asamblea y decirle, señores de la asamblea, porque ahí sí hemos cometido unos errores en los estados financieros, ¿cierto? A los cuales la superintendencia se dio cuenta, ¿cierto?, del error. Tenemos que corregirlo. Lo importante de la ESA es que las utilidades que se generaron durante estos años, que fueron repartidas a ustedes, ahorita las vamos a tener que presentar en una cuenta por cobrar, porque ustedes las tienen que devolver. Y discúlpeme, tengo que ausentarme y salir corriendo, porque el genio de los personajes
ya sabe cómo viene el tema. Cuidado entonces con eso de tomar esos riesgos, ¿no? Cuidado, no, pero presentémoslo igual. Hombre, uno lo que hace es advertirle los problemas, ¿ok? Mire, hagamos esta corrección, por eso es que el mejor cierre que hay que hacer es el de diciembre 31 del 2014, ¿cierto? Es decir, yo no me explico cómo, por ejemplo, hay gente que se va para congresos de actualización tributaria sin haber cerrado los estados financieros. Sí. No, pero no es por referirme a nadie en particular, no por referirme a nadie en particular. Bien, y viene el tercer comentario para rematar esta primera sección porque ya apareció la paleta. Viene el tercer comentario porque ya sistemas tengan cuidado. Y tenía que ver más para la superintendencia, el comentario que ya lo he dejado escrito, es un tema de superintendencia. Supersalud, que tuvo a bien invitarme a una reunión, Supersalud y Supersubsidio, me estoy dando cuenta de esas dos por una reunión que tuve ayer, están teniendo una indebida intromisión en las normas contables, así como la tuvo la reforma tributaria con ese artículo 6º mal redactado. Una indebida intromisión, ¿por qué? Porque es que la ley 1314 del 2009, ¿cierto? Norma internacional, dice que el Consejo Técnico es el regulador de las normas en Colombia y que la superintendencia a controlar la información financiera, pero no a decir asientos, el protagonismo del asiento de la contabilidad que podía tener la superintendencia y que han tenido cierta superintendencia, sobre todo las del PUC. Un sector tan fregado como el sector salud, que se la han robado, ¿cierto? Se la han saqueado completamente, que hay errores por doquier en esos estados financieros. Cita una superintendencia a una reunión para dar instrucciones de la cuenta contable en donde se van a reportar las glosas, ¿cierto? Yo cuando escuché 20 minutos, yo dije, no, imposible que una superintendencia esté preocupada por un código contable, ¿cierto? Cuando lo que le está sucediendo al sector, como salud, que lo conozco, es que no hay pasivos estimados y provisiones. Cuando debería haber una campaña agresiva al reconocimiento de procedimientos que se hacen en un año pero que no quedan facturados y por consiguiente esos márgenes de solvencia están inflados. Y por eso es que muchas EPS siguen funcionando cogiéndose platas del Estado porque no han presentado la situación financiera que corresponde. Vienen en un jineteo año a año con esa excusa de no registrar el pasivo estimado y la provisión. Eso suena duro. Es que cuando uno va y revisa EPS, si uno le dice esa la tiene que cerrar superintendencia, la tiene que cerrar, yo mandé el año pasado no, hace 2 años ya, mandé a cerrar 5 EPS por un trabajo que conseguimos con la ESA. Hoy siguen funcionando, hoy siguen haciendo las mismas cosas, a pesar de que uno le haya hecho el denuncio y les dice, hombre, esa la debieron haber cerrado hace rato. Eso es una defecio los estados financieros, eso huele a feo, ¿cierto? Uno abre los estados financieros, uno tiene que hacer ¡ush! Esos estados financieros son terribles, ¿cierto? Terribles, no se están midiendo apropiadamente, y ese es un tema que hay que analizar. Luego aquí, adicional a la intromisión, que yo le decía, no es por la superintendencia de sociedades, que ha hecho un trabajo serio. De hecho, yo creo que le he dictado 2 o 3 capacitaciones hace unos años a la superintendencia de sociedades con relación a normas internacionales, han hecho ejercicios, han estado muy juiciosos, se sientan con uno, hacen los ejercicios y uno les enseña, así como han estado muchos de ustedes, pues una superintendencia que se está preocupando por prestar un servicio apropiado. Y tengo que decirlo, que ya cada vez que yo tengo un problema arranco para las supersociedades y allá encuentro el camino, el derrotero de lo que uno debe hacer. Hombre Oscar, saque una carta, hombre Oscar, mire, lo guían a uno, porque siempre he tenido que la superintendencia y yo trabajamos para el mismo lado, y es defender la ley. Ese es un propósito que lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de revisoría fiscal. Jóvenes, nos vamos. ¡Tiempo! Sí. Vámonos para un refrigerio y ahorita regresamos a una charla sobre normas de aseguramiento. Gracias.